Bueno, ¿qué significó el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos? Seguramente hay muchos análisis. No es el análisis que hace Milei, eso está claro. Milei está convencido que Trump y él son lo mismo. Está convencido además que el presidente ha tomado como ejemplo la gestión de Milei. Milei tiene esa característica, ¿no? Que está convencido que con él han empezado un montón de cosas en la humanidad, ¿no? Y seguramente estará convencido que acabarán con él muchas instancias políticas y económicas de la humanidad. Tiene un egocentrismo bastante particular. Miren esta etapa del Time, donde hablan de este hombre, de Elon Musk. Saben que es uno de los grandes magnates del mundo, es el dueño de la red X, la que se llamaba Twitter, una cloaca preciosa donde básicamente muchos la utilizan para descargar su odio, para descargar con vehemencia la agresión para con los demás. ¿Cuál es el problema de Elon Musk? Además de ser una de las personas que contribuyó para financiar, para dar recursos al golpe de Estado en Bolivia, a Evo Morales, es uno de los hombres que a partir de su poderío económico puede intervenir concretamente en muchas economías, particularmente en la economía de los Estados Unidos. Desde el triunfo de Donald Trump lo ha elegido, Elon Musk por supuesto lo acompañó, lo ha elegido para estar a cargo de una especie de secretaría, de desregularización del Estado. Lo mismo que hace acá Sturzenegger. Elon Musk lo que va a hacer en Estados Unidos es hacer más eficaz el Estado. Vieron que la derecha cada vez que habla de hacer más eficaz el Estado, habla de terminar recortando, termina quitando derechos. Vamos a ver si es así en los Estados Unidos. Lo que está claro es que da la impresión que un sector de la derecha ha decidido dejar de terciarizar el trabajo que le pide esta gente. Por ejemplo, los Elon Musk. O por ejemplo, los intereses del capital concentrado, de los buitres, que sintetizó siempre Sturzenegger. Entonces, directamente, los dueños del mundo ponen, él como uno de los dueños del mundo, directamente va a gestionar el Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa esto para la política? ¿Qué significa esto para la economía? Lo iremos viendo con el tiempo. Pero es una preocupación que directamente el privado como tal intervenga en el Estado para hacer negocios con el Estado y reducirlo a su mínima expresión. Porque reducir el Estado a su mínima expresión no es otra cosa que reducir nuestros derechos o la posibilidad de ejercer nuestros derechos con libertad. Pero este es el escenario que Milei entiende que le es favorable. Él está convencido que Elon Musk está copiando su modelo aquí. Pero ahí está, uno de los hombres más ricos del mundo empieza a atender los destinos del Estado norteamericano. Quiero ir a otra instancia que está viviendo hoy el mundo y que es la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque aquí también el mundo está ordenándose, reordenándose o desordenándose a partir de sus verdaderos dueños, que son ni más ni menos aquellos que manejan las armas en el mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos, el gran negocio de los Estados Unidos son los laboratorios y son las armas. Por sobre todas las cosas, las armas. Bueno, la guerra de Rusia y Ucrania, que va a cumplir 1000 días dentro de poco, no sé si la semana que viene, si no recuerdo mal, es un conflicto que comienza, entre otras cosas, de viejas tensiones, comienza porque precisamente la OTAN tuvo la intención de poner sus tropas, su ejército, en todo lo que tiene que ver con el territorio que es limítrofe entre Ucrania y Rusia. Rusia venía advirtiendo que no iba a permitir que la OTAN siga, de alguna manera, poniendo fuerzas de la propia OTAN, que al fin y al cabo tiene el poder de los Estados Unidos, en todo lo que tenga que ver con su límite geográfico y todo lo que tenga que ver con sus fronteras. Ucrania decidió, con el guiño de los Estados Unidos, darle el ok a la OTAN. Y la OTAN avanzó sobre esas tropas en las fronteras. Esto generó, entre otras tensiones, pero sobre todo esto generó una guerra que lleva miles y miles y miles de muertos. Rápidamente, me acuerdo aquí, durante el gobierno de Mauricio Macri, se encolumnaron detrás de Ucrania. Como siempre, se busca un Boca River para evitar
el análisis, la argumentación política, geopolítica. Lo que está claro es que esta guerra, que va a cumplir 1000 días, solo se pudo sostener a partir de las armas que los Estados Unidos y Francia, entre otros, y otros países de Europa, le fueron dando a Ucrania. De lo contrario, el poderío militar de Rusia hubiese terminado rápidamente con esta guerra frente al poderío que tenía Ucrania. Sin embargo, los verdaderos dueños del mundo que manejan las armas están permanentemente sosteniendo a Ucrania, dándoles armas para que se mantenga viva la guerra. En el medio de este escenario de guerra fue que el vínculo entre los Estados Unidos y Venezuela cambió. Porque ante la imposibilidad de Estados Unidos de traer petróleo de toda esta zona, no tuvo una mejor idea que decirle a Maduro, bueno, te vamos levantando el bloqueo y te empezamos a comprar nuevamente petróleo a vos, porque si no, nos quedamos sin petróleo. Esto como un dato de color. Lo que está claro es que ahora Rusia empieza a utilizar misiles que, si se quiere, tienen características nucleares y que son muy peligrosos. Hay un destacado, ahora lo vamos a ver, que esto lo resolvió por decreto el gobierno de Vladimir Putin. Dice, Rusia dio una muestra de su poder militar y lanzó un misil balístico intercontinental contra Ucrania. El ejército ucraniano reportó que además del mencionado proyectil también se usaron los hipersónicos, bueno, KH, y este es el nivel, una guerra que empieza una escalada superior. Una guerra que rápidamente Biden está tratando de profundizar antes de que llegue Trump. Ahora les cuento por qué antes de que llegue Trump. Rusia dio una muestra de su poder militar y lanzó un misil balístico intercontinental contra Ucrania. Esto lo dice Ámbito. Bueno, ahí se habla también de otros misiles, lo mismo, misiles cruceros, hipersónicos que se han tirado. La guerra empieza a tomar otra escala. Ustedes saben que detrás de Ucrania hay muchos países que lo están apoyando a Ucrania. Lo están apoyando, más allá de la OTAN o no, por lo que simboliza Rusia y por el enojo permanente que se tiene. Una guerra fría que terminó hace muchísimos años, pero que sin embargo, en la línea ideológica del mundo geopolítico no ha terminado. No ha terminado. Lo que está claro es que Biden, antes de irse, está impulsando profundamente la profundización de esta guerra. ¿Por qué? Porque Trump, entre otras cosas, dijo que no le va a dar más armas a Ucrania porque quiere terminar con esta guerra. Y toda guerra es un negocio para alguien, y sobre todo para los que hoy sintetizamos como los verdaderos dueños del mundo, que son este sistema, pata fundamental los Estados Unidos, pata europea, que permanentemente está dando armas para extender una guerra. No olvidemos que ya con Trump, cuando Trump deja la presidencia, va liberando toda la zona de los talibanes, le vuelve a dejar Afganistán a los talibanes, porque empieza a poner todos sus recursos misilísticos y sus recursos de las fuerzas armadas al servicio de lo que ya estaba pensado que iba a ser, porque así se buscó la guerra entre Rusia y Ucrania. Segundo elemento que hoy vive el mundo. Insisto, el primero, una lógica en donde directamente el poder económico interviene en el Estado, una foto demuestra, un botón demuestra, Elon Musk, y un mundo que entiende que se puede correr el riesgo de ir hacia una tercera guerra mundial, pero que está siendo fomentado esto. Y esto lo ha denunciado el Papa también. Al Papa le rezan mucho, le agradecen mucho, pero lo escuchan poco. También lo está diciendo. Y por último, como otro elemento, es la condena de la Corte Penal Internacional a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, que a partir de lo que sucedió el 7 de octubre del año pasado, donde Hamás atacó a ciudadanos civiles en Israel, ataque que por supuesto condenamos sin ningún tipo de duda, más los secuestros que se llevaron adelante, muchos de ellos hoy siguen secuestrados, le ha dado el elemento a Netanyahu, según su propio criterio, para salir directamente a exterminar un pueblo. Y yo quiero hablar así, pero ¿por qué? Porque quiero ajustarme a la información. Y la información, y no a la información de las comunidades árabes y de las comunidades que también está, por supuesto, y que es creíble, por supuesto, sino en lo último que dijo el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde habló claramente de genocidio. Insisto, lo dijo Naciones Unidas. Digo para despojarlo de todo posicionamiento, lo dijo Naciones Unidas, porque envió una investigación, envió un equipo a investigar
se vino trabajando desde aquel 7 de octubre hasta hoy, ya se ha pasado un año, de esta masacre, de este genocidio que está llevando adelante, y llegó a la conclusión, a dos conclusiones terribles. Una que es que al día de hoy hay más de 44.000 personas asesinadas en Palestina, cuando la mitad de ellos son niños y niñas, pero además Naciones Unidas determinó que todo lo que se utilizó, la cantidad de bombas, la cantidad de explosivos que se lanzaron sobre la Franja de Gaza es igual a 2 bombas atómicas, a 2 bombas nucleares. Específicamente dice bombas nucleares. Esto es lo que denuncia Naciones Unidas. Por eso Naciones Unidas, esto fue hace 3 días, advierte que se está viviendo un genocidio. Al mismo tiempo, el Papa Francisco pidió que por favor se avance en investigar porque, y vuelve a utilizar la palabra genocidio, el Papa. Digo, para que salgamos de la lógica de semitismo, antisemitismo, salgamos de eso. Porque denunciar un genocidio no es ser antisemita. Naciones Unidas lo está diciendo y el Papa lo está denunciando, el Papa Francisco. Ahora bien, ante este escenario, esto sucedió la semana esta que pasó, aparece entonces la Corte Penal Internacional y dicen, pido la detención de este hombre. Pido la detención de este hombre, ¿por qué? Porque es responsable de delitos de lesa humanidad. Aquí Infobae lo cuenta muy bien, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza. Gallant tiene que ver, bueno, los jueces también aprobaron la orden de detención de Mohamed Deif, un alto cargo de Hamas. Bien, estos 2 hombres del Estado israelí que piden la detención. Mohamed Deif también, que es un líder de Hamas. Ahora, sobre Mohamed Deif, lo que hay que decir es que Israel ya dijo que lo había asesinado, que lo había matado, en un ataque israelí que sucedió en el mes de junio en la Franja de Gaza. La misma Corte Internacional Penal habla también de todas las violaciones que están existiendo, en lo que determinan, con estas palabras también lo hace Naciones Unidas, determina a Cisjordania como Estado ocupado. Ustedes saben, la Franja de Gaza, territorio palestino, en el medio de Israel, del otro lado Cisjordania, también territorio palestino. En Cisjordania preside la Autoridad Nacional Palestina, en la Franja de Gaza, Hamas. Bueno, las dos están siendo ocupadas, ¿sí? Hace muchísimos años. Bien, ¿qué vamos a creer entonces? Que Naciones Unidas, que el propio Papa, que la Corte Penal Internacional simplemente está persiguiendo a Netanyahu por su condición de judío? No. Bien, todos los países que integran esa y que avalan a esa Corte Internacional de Derecho Penal deben cumplir con lo pedido en el caso de que Netanyahu, este asesino, este genocida de Netanyahu, pise ese territorio. Aquí rápidamente habló Milei. Vamos a leer, si les parece, lo dicho por Javier Milei, el presidente de la Nación, respecto a esta declaración que ha hecho la Corte Penal Internacional. Dice la declaración de la República Argentina en defensa de Israel. La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a los ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Me detengo, ahora sigo, pero me detengo. En realidad, aquí nadie está poniendo en discusión, digamos, la Corte Penal Internacional no pone en discusión el derecho de Israel a defenderse en aquel momento, a partir del ataque de Hamas. Lo que le está diciendo es, ustedes están llevando adelante, hace más de un año, una intervención militar que está matando a todo un pueblo. La correlación de fuerzas es desigual. Tenés decenas, toda vida vale igual, decenas de muertos en el ataque de Hamas y tenés más de 40.000 del otro lado. Tenés una Franja de Gaza que en su 80% está destruida. Tenés una crisis de hambruna. Tenés una crisis de enfermedades porque bombardearon hospitales. Entonces, eso es lo que está diciendo. No está poniendo en discusión si en los inicios Israel tenía derecho a defenderse o no. Continuemos con el tuit de Presidencia de la Nación.
Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Bueno, eso no es cierto. Sí, lo de la toma de rehenes, claro que sí. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades. La Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger al pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Hacemos el llamado a la comunidad internacional para coordinar las acciones, condenar las acciones de Hamás y Hezbollah. Bien, este es el posicionamiento del gobierno. Un gobierno que está convencido que debe lanzar, si se quiere, en el mundo, una especie de alianza donde está Israel, Estados Unidos e Italia, con Meloni a la cabeza. Entiende que entre los cuatro pueden lanzar una nueva, si se quiere, o profundizar las viejas olas en el mundo, de una centroderecha, si se quiere, casi en tono de lo salvaje y de lo fascista. Bien, esto es el contexto. Habrá, por supuesto, muchísimos elementos más. Pero este es el contexto de un mundo que está en guerra, de un mundo que está sufriendo un genocidio y de un mundo en donde directamente los dueños de su economía, que pueden decidirlo todo, deciden si el Estado está para la gente o está para sus negocios. Algunas fotos que también son noticias en este presente. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.